Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a las Sentencias a Debate, este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan, se debaten las sentencias de este órgano máximo jurisdiccional. Bueno, pues quiero comentarle que, fue a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales que esta Sala Superior conoció del caso que hoy le ofrecemos. Se trata del caso de regidores étnicos en Sonora. Como le comentaba, es a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que promovió precisamente el gobernador tradicional de los 8 pueblos mayos en Sonora. Estaba impugnando un acuerdo por el que se había otorgado la constancia a diversos funcionarios étnicos también para el ayuntamiento y el modo de insaculación. Si usted quiere saber cómo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este interesante caso que involucra a pueblos y comunidades indígenas, pues lo invito a que se quede con Pedro Lara y Malo. Ya lo espera en el estudio y ahí está con él el doctor Alejandro de Linz, quien es el director del Seminario de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también se encuentra con él el doctor Mauricio del Toro Huerta, quien es el secretario instructor de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Yo soy Lucy Farías, como cada semana lo invito a que se quede con nosotros. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 1714, en el que se impugna el otorgamiento de las constancias de regidor étnico en 2 municipios del estado de Sonora. Y pues agradecimos, por supuesto, la presencia de nuestros invitados. Alejandro, muchísimas gracias. Mauricio, bienvenidos. Gracias a Lucy, quien ha adelantado precisamente la presentación de estos invitados. Y pues como es costumbre, vamos a pedir que nos pongan en antecedente al secretario proyectista, en este caso, que además es secretario instructor de la ponencia del magistrado Nava también. Mauricio, si nos puedes contar un poco más o menos cómo llega este asunto finalmente a Sala Superior, porque entiendo que hay una acción de per saltum que no está enunciada precisamente, pero que al final de cuentas con la suplencia se acepta de forma directa este recurso que interpone un miembro precisamente de esta comunidad mayo o yoreme, como se autonombran ellos en el sur del estado de Sonora. Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. En términos generales, el asunto tiene que ver con la elección de la figura de regidores étnicos en el municipio de Benito Juárez, Sonora, en donde hay una presencia histórica del pueblo indígena mayo, o yoreme, como ellos se autonombran. La legislación de Sonora posibilita directamente en la integración de los municipios que un cargo de regidor sea lo que se denomina regidor étnico, que implica que las comunidades de esos municipios designen a través de sus propios sistemas normativos a las autoridades que habrán de representarlos. En este contexto, una persona que se autonombra gobernador, no se autonombra, sino se ostenta como gobernador tradicional de la comunidad, presenta este juicio en contra del acuerdo del Instituto Electoral local, que aprueba la designación de regidores étnicos a través de un proceso de insaculación, considerando que hay 2 propuestas de regidores étnicos por 2 autoridades, en este caso por 2 gobernadores. Hago un pequeño recuento muy breve de la historia y de las obligaciones que tiene la autoridad electoral. La autoridad electoral en el mes de enero tiene la obligación de pedir información a la Comisión Estatal de Desarrollo de los Pueblos Indígenas para efecto de que le informe cuáles son los grupos étnicos, los pueblos que habitan los diferentes municipios, para efecto de meses más tarde hacer una consulta a esas autoridades para que designen a los regidores étnicos. La propia legislación prevé que en caso de que haya 2 propuestas de autoridades reconocidas por la autoridad, se haga un proceso de insaculación. En el caso particular, en un primer momento se hace esta consulta por la autoridad, una persona que se ostenta como gobernador tradicional presenta una propuesta, días después otra persona que también se ostenta como gobernador tradicional
presenta una propuesta diferente, en este caso es el actor, el que se ostenta como gobernador profesional, y una tercera persona, representante de la Casa de la Cultura de este municipio, también presenta una propuesta de regidores étnicos. Ante esta situación de tres propuestas, se valora esta última y se considera que no es una autoridad representativa, el representante de la Casa de Cultura, entonces se excluye del proceso de insaculación y se lleva a cabo la insaculación y se designa a la propuesta de la primera persona que se ostenta como gobernador. Y entonces la segunda propuesta presenta este juicio en contra de esa aprobación. En términos generales, ese es, creo yo, el panorama. Alejandro, tenemos, aparte de los antecedentes que nos acaba de decir Mauricio, tenemos básicamente que centrar la litis en una cuestión de quién tiene la legitimidad, al final de cuentas, para hacer la propuesta. Porque entendemos que, bueno, la legislación da cabida a cierta representación a través de la figura de los regidores étnicos, que estos pueblos indígenas trasladan su deseo a través de la voz de su gobernador tradicional. En este caso tenemos a dos gobernadores tradicionales, justamente como lo señaló Mauricio, y la legitimidad de uno de ellos pues es cuestionable, por lo menos, por decirlo así, y además también está ligado al grado de representatividad que tiene. Entonces, pues nos encontramos aquí con una cuestión que es pilar fundamental de la democracia, que es precisamente quién nos representa, cómo nos representa, el grado de legitimidad que tienen, al final de cuentas, estos cargos, ¿no? Sobre todo pensando en grupos vulnerables que han tenido tradicionalmente, pues, poca o nula representación frente al Estado mexicano, ¿no? Me refiero al Estado constituido tal como ellos entienden al hombre blanco y el ajeno a su propia cultura y tradiciones, ¿no? Así es, Pedro. Primero quiero agradecerte a ti, Alejandro. a Mauricio, a Lucy Farías, la oportunidad de estar aquí en este programa Sentencias a Debate. Esta es tu casa. Gracias, Pedro. Y también quiero felicitar, como en mi carácter de estudioso de la materia y de profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, a Mauricio, a sus compañeros y desde luego al maestro ponente, porque lo digo con toda sinceridad. Ahorita entro a la pregunta que me haces, pero Claro quiero que sí. decirlo esto como una cuestión de previo y especial pronunciamiento. Me encantó la sentencia en dos aspectos particularmente. Uno, porque es un elemento fehaciente, un dato duro esta sentencia, de que se puede ser sencillo, claro y preciso, sin utilizar herramientas que en muchas ocasiones utilizamos los abogados, que es que nadie entienda nada. Esta sentencia la entiende cualquiera. Hasta la entendí yo. Entonces, hizo una sentencia que si la pones a los muchachos, a los alumnos en la facultad, por eso me gustó muchísimo, la entenderían perfectamente. De verdad, Mauricio, una felicitación muy sincera a tus compañeros, a ti y al maestro ponente, porque son de estas cosas que se necesitan. Sí, es verdad. Es, para mi gusto, un documento que reúne características muy importantes, y perdóname, Pedro, que enfatice en eso, pero sí en la deformación de profesor. Yo les comento mucho a los alumnos que el abogado del siglo XXI tiene que tratar de ser mucho más sencillo, más claro, para que la gente lo entienda. Menos críptico realmente. Para que la gente y el ciudadano de a pie nos entienda. Bueno, ese es un dato, me encantó en ese sentido la sentencia. El resumen que trae a la parte final es maravilloso, porque en media página te narra todo el esquema de un asunto que es además el tema mismo de usos y costumbres, es un tema que dignifica el derecho. Ahora, era una asignatura pendiente, además del derecho mexicano, ¿no? Así es, no, y además dignifica toda nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Por lo que haces, a lo que hace a tu pregunta, a tu reflexión, Pedro, a mí me parece muy interesante, como bien dice la sentencia, cuando se habla de, si estoy mal me corrige aquí Mauricio con el término, conciencia de identidad o identidad de conciencia en cuanto a la legitimación de la causa para entrar al proceso. Aquí hay jurisprudencia de este alto tribunal, hay criterios de este alto tribunal en donde nos dicen, basta que alguien se mencione, se sienta parte de una comunidad para que tenga la posibilidad de ir a... Y eso es muy interesante y eso es muy satisfactorio. Y entonces aquí tenemos un punto
a señalar, ¿no? Esta conciencia de identidad que permite ir a la legitimación de la causa, como se llama en el derecho procesal, y que permite acudir a un proceso. Encontramos también aspectos muy interesantes en cuanto a los usos y costumbres dentro de la sentencia, en relación, como bien decía Mauricio, de este debate que se da, quién es el gobernador de usos y costumbres, el gobernador tradicional, y hay un debate ahí entre tres personas que entran, uno con una personalidad, llamémosle así, ya definida, reconocida, ¿no? reconocida por las instancias competentes, otro que se nos presenta por ahí y un tercero más que de plano sí es rechazado porque no tiene. Y es tan fina la sentencia, está tan bien elaborada que, para mi gusto, nos lleva al punto central cuando dice aquí la institución electoral local se equivoca, no lo dice así, yo lo estoy usando más coloquial, Sí. o es ilegal su acuerdo, porque no se centra en el punto concreto del tema, que es ir a los usos, costumbres, la autodeterminación, y no debió quedarse nada más en una mera formalidad, Así es. en un aspecto nada más de cumplir con el expediente, ¿no? Entonces, hay varios puntos que resaltar, Pedro, y en esta primera intervención también quisiera decir que para el público en general, para el auditorio de tu programa, este JDC, este Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, que es un juicio, para llamarlo coloquialmente o para llamarlo en términos muy llanos, entre comillas desde luego, aquí los ortodoxos me van a jalar las orejas, pero es un amparo en materia electoral para Sí, que el claro. ciudadano haga valer sus derechos. Efectivamente. Entonces también hay que resaltarlo porque estamos hablando de un juicio, de una sentencia que se da en un juicio de esta naturaleza. El juicio clásico, en donde el ciudadano Protector. puede decir, aquí están mis derechos político-electorales. Así es. Sí, y hay muchas particularidades. Una de ellas creo que es muy interesante de analizar, sobre todo, y transmitirla a nuestro público, es el hecho de que en el esquema de organización de los pueblos del norte de México, que ya de por sí se distinguen muy claramente en cuanto a su forma de autoorganización política respecto, por ejemplo, de los pueblos de Mesoamérica, digamos de la zona del Istmo, sobre todo Oaxaca, Chiapas. Acá tenemos, digamos, estructuras de autoorganización política sui generis, y los mayos mucho más. Entiendo, por muchas de las cosas que se dicen aquí, me gustaría que las comentara, sobre todo Mauricio, respecto de esa manera de entender la figura del gobernador tradicional, porque además les comentamos a ustedes que precisamente acude en auxilio, digamos, por decirlo de alguna manera, un experto, un antropólogo, que viene a través de la figura del amicus curiae, y hace consideraciones muy interesantes que precisamente algunas de ellas están claramente plasmadas en esta sentencia, y que dan una idea de esas particularidades en cuanto a la organización política. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Mauricio? Bueno, me gustaría hacer un pequeño apuntamiento a lo que comentaba Alejandro. En efecto, en el tribunal, en la sala superior y en las salas regionales, y en sus magistrados y magistradas que las integran, se ha hecho un esfuerzo porque las sentencias cada vez más tengan un lenguaje más accesible. El magistrado Nava particularmente ha puesto también énfasis en ese entendido y hemos tratado tanto en la ponencia como en el conjunto de las ponencias y del tribunal, me parece, de trabajar hacia esa ruta. Particularmente este caso se enlista en otros asuntos que tienen que ver con los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas de nuestro país, y particularmente con el derecho a la autonomía y a la autodeterminación a partir de la designación de sus autoridades. Normalmente muchos de estos asuntos habrían tenido que ver o tienen que ver con las elecciones en los municipios de Oaxaca, en donde por su conformación histórica y política tienen una particularidad, que son los ayuntamientos se integran a través se designan a través de un sistema propio de sistemas normativos indígenas o a partir del sistema de partidos políticos. Y en el conjunto del país hay otros casos que tienen que ver con comunidades y nombramientos de diferentes autoridades. En la sala superior y en las salas regionales también ha habido asuntos que tienen que ver particularmente con las comunidades del noreste del país.
noroeste del país. En particular en Sonora, como es este asunto, haya habido algún otro respecto de estas figuras de gobernadores tradicionales con el pueblo guarijío. Incluso hay todavía asuntos pendientes sobre este tema de otros pueblos y comunidades. Sin duda, estos asuntos inciden directamente en lo que es el respeto a la autonomía y a la autodeterminación. Y en ese sentido, hay criterios de este tribunal y de la jurisprudencia comparada internacional que lo que procuran es maximizar la autonomía de los pueblos indígenas, puesto que estamos hablando de el respeto a sus culturas, a sus derechos, reconocidos constitucionalmente en el artículo 2 de la Constitución General de la República, en la propia Constitución del Estado de Sonora en este caso, y en diferentes tratados internacionales, instrumentos internacionales, particularmente el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este contexto normativo ha habido diferentes resoluciones. La característica particular de este asunto y de estos asuntos es que el juez, normalmente el juez no conoce la situación fáctica y jurídica de las propias comunidades, no necesariamente la conoce por su formación, y eso obliga al juez, impuesto por un deber constitucional, impuesto en el artículo 1 de la protección a las personas, de sus derechos, del segundo respecto del respeto a la diferencia cultural y al pluralismo, tratar de analizar cuando va a haber estos casos un poco el contexto en el que se da la situación. Y en este sentido, la Sala Superior ha adoptado diferentes criterios que imponen un deber a las autoridades administrativas, jurisdiccionales, de ver el contexto cultural de estas comunidades, de estos pueblos, para efecto de que la interpretación de la normativa sea trate de maximizar sus derechos y en todo caso haga una ponderación a partir desde una perspectiva intercultural y no necesariamente desde una visión unilateral. Por supuesto, esta es una situación que también tiene algún debate, y no un debate doctrinal, académico y también sobre todo en cuenta de teórico. los límites, ¿no? Exacto, en cuanto a los límites. En este asunto particular, se tuvo la oportunidad de contar con un amicus curiae de un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene sede en Sonora, y se revisó diferente material bibliográfico disponible para efecto de tratar de conocer en la mayor medida el contexto de esta comunidad, particularmente en el municipio de Benito Juárez, pero en el conjunto de la historia del pueblo mayo. Y así se llevó a definir en términos muy generales que, a diferencia de otras comunidades y pueblos de esa zona, la figura de gobernadores tradicionales no tiene una representatividad o legitimidad en términos idénticos o muy similares a los que lo tienen otros pueblos y comunidades, como podrían ser los guarijíos o los yaquis particularmente. Y esto daba a que sea necesario, cuando se planteaban dos propuestas de gobernadores, lo que en el fondo se estaba planteando y lo que finalmente se consideró que daba competencia incluso a la sala superior frente a la sala regional, era que estaba sobre la mesa el planteamiento de cuál era la autoridad tradicional legítima, porque había dos personas que se ostentaban con la misma calidad de gobernador tradicional. Y a partir de ahí lo que se consideró fue que, al haber dos personas que se ostentaban con autoridad de la misma comunidad, no podía aplicarse el mecanismo de la insaculación. Que el mecanismo de la insaculación suponía, cuando hay un reconocimiento de dos autoridades, de dos etnias o pueblos diferentes que participan en un mismo municipio, y dado que solamente hay una figura de regidor étnico, participan en igualdad de circunstancias, aleatoriamente, estas dos comunidades que están habitando este municipio, y queda el regidor étnico de una de ellas a partir de un procedimiento de igualdad de circunstancias. En este caso, era una sola comunidad que tenía dos personas que ostentaban como gobernador tradicional. Lo que se dice en la sentencia es que, entre estas circunstancias, la autoridad tiene el deber de ir a la consulta a verificar ante la autoridad tradicional representativa, que puede ser la asamblea, normalmente es la asamblea, y en caso de duda, precisamente acudir ante las instancias especializadas, como puede ser el Instituto de Antropología e Historia o alguna otra, el Colegio de Sonora o cualquier otra que tenga este contacto con las comunidades, para efecto de identificar qué autoridad tradicional, que puede ser una autoridad que tenga un rasgo civil dentro de esas propias comunidades, alguna autoridad que tenga un rango religioso en esas comunidades. En su contexto hay rasgos de sincretismo y de participación colectiva, de tal forma que no estamos en un contexto particular, y la consulta tendrá que darse ante la autoridad, que puede ser, repito, la asamblea, la autoridad
religiosa en este caso, particularmente la comunidad mayo, tiene esta particularidad de que Sí, hay tiene una identidad entre una un tipo de gran autoridades. ritualidad ceremonial y pues, donde la autoridad religiosa participa en muchos procesos políticos y sociales de forma muy diferente a como hablaríamos en otro tipo de contexto, por supuesto. Aquí surge una cuestión que precisamente trataba de encaminar esta charla de amigos, que es lo que realmente es este programa, respecto de la legitimidad. Y esto lo dejo justamente para que vayamos a una breve pausa y cuando volvamos me gustaría conocer tu opinión sobre eso, Alejandro. Claro que sí, Pedro. Volvemos en un momento. Muchísimas gracias. Intérpretes, músicos, pintores, escultores, escritores. Todas y todos los artistas tienen algo que decir en cuestión de justicia, expresado a través de su arte. Serán invitados por magistradas y magistrados a platicar con el fin de encontrar el punto de unión entre la impartición de justicia y el arte. Acompáñalos en estas amenas charlas, aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Bueno, pues ya en nuestro segundo segmento, y dejábamos justamente una cuestión pendiente, Alejandro, que era la cuestión de la legitimidad. Insisto en esto porque al final de cuentas creo que es precisamente lo que nos traslada a la construcción ideal que hemos hecho de la democracia. Y más allá de los contextos que diferencian precisamente culturalmente al hombre occidental, digamos, al ciudadano producto de la colonización, y donde ya se han mezclado diferentes culturas y demás, contrapuestos a aquellas culturas más tradicionales, que finalmente pues eran los ocupantes originarios de estas zonas, y sobre todo en el norte, donde además había mucho movimiento de diferentes grupos étnicos, en un territorio mucho más extenso, por ejemplo, en relación al número de población que tenemos en Mesoamérica. Y en esas particularidades hay un hilo muy fino que separa la cuestión de las tradiciones respecto de los límites que imponemos tanto constitucional como legalmente, ¿no? Y me refiero a cuestiones, por ejemplo, como las bases mismas de la democracia, en el sentido de la representatividad que deben de tener todos aquellos que tienen derecho a poder expresar su voz políticamente, y por el otro lado a cuestiones también, por ejemplo, como la igualdad de la mujer, que históricamente en la mayoría de esas culturas sabemos también que había zonas, por ejemplo, de Oaxaca, donde había matriarcados y organizaciones en las que la mujer tenía un papel preponderante, pero en cualquier caso son límites que establecemos, ¿no? Y no creo que quepa, corrígeme si me equivoco, una limitación posible a la cuestión de la representatividad en el sentido de esa voluntad legitimada por parte de quienes conforman estas comunidades indígenas y que a través de mecanismos democráticos deben hacer escuchar su voz. Porque tenemos por un lado la cuestión de la posibilidad de autogobierno y por el otro lado de la representación frente al Estado mexicano, que creo yo que es la función primordial de los regidores étnicos, ¿no? Ser como portavoces de las necesidades de todas las cuestiones que como comunidad necesitan transmitir al gobierno, el gobierno consolidado como tradicional dentro del Estado mexicano. Claro que sí, Pedro. Mira, yo primero rescato lo que comentó Mauricio hace un momento, dándole énfasis a la importancia de los criterios que ha manejado este tribunal en su conjunto, como bien dice Mauricio, particularmente esta sentencia que ahora estamos comentando, porque siendo el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país, es muy satisfactorio y muy sano que este ejercicio de un lenguaje claro sea colectivo, como bien lo dijo ya Mauricio, ¿no? Eso ayuda mucho a la sociedad, ayuda mucho a las escuelas de derecho, ayuda mucho a las partes en un proceso. Lo que tú comentas también es de la mayor relevancia, Pedro, porque creo que estamos, y Mauricio, que es el especialista en este momento, nos podrá corregir o precisar, estamos en un ámbito, en este caso concreto, de excepción, pero de excepción respecto a la legitimación en la causa. Normalmente el derecho procesal es rígido, así son las reglas del derecho. Y en este caso vemos, por la materia que se trata de usos y costumbres, como hay otras materias que también tienen excepción, hay una flexibilidad, se flexibiliza la norma para darle entrada a la causa, al proceso,
a quien señale yo pertenezco a esta comunidad. Entonces, se quita la rigidez del derecho en un tema específico, precisamente para ser inclusivo, en lo que bien tú decías. Y esta inclusión no solamente tiene que ver con el ámbito de la democracia, que ya en sí mismo es importante, Pedro, sino tiene que ver también esta inclusión con una deuda que la sociedad tiene con este tipo de comunidades. Vamos a decirlo así, lo decimos en sentido genérico y en plural. Lo cierto es que la sociedad llega y los invade y los avasalla. Por eso una sentencia como esta, independientemente que es un caso concreto, es de la mayor importancia porque dignifica los usos y costumbres, los lleva a un ámbito preciso de la autodeterminación, de la autonomía. No es menor. Tal vez nosotros que estamos en la ciudad pudiéramos considerar esto un tema muy lejano, pero para la gente que está ahí, para estas comunidades, ver una sentencia de estas características donde dicen el magistrado ponente y el colectivo, el pleno de este tribunal, dice, consulta, ve y consulta. Fíjate qué importante es eso, Pedro, ve y consulta. Es un concepto democrático, pero es un concepto de respeto al otro, de inclusión al otro, de la diferencia, de la no discriminación. Y ve y consulta, y una vez que consultes, con los mecanismos legales. Otra cosa muy relevante, Pedro, Mauricio, es en relación con ese equilibrio que nuestra Constitución señala desde el artículo 2, apartado A, fracción octava y otras más, donde dice, bueno, sí, está bien, los usos y costumbres, la norma consuetudinaria de las comunidades, pero siempre en el ámbito del respeto a la Constitución Federal. O sea, ahí hay un equilibrio normativo muy interesante. Rescato también, y saludo con beneplácito, el tema del amicus curia que interviene aquí, porque este programa que tú tienes seguramente lo ven especialistas, pero también es importante a los no especialistas, claro, que también lo ven desde luego, decir, bueno... Y que me disculpen los especialistas, pero son más importantes los no especialistas, porque como Exactamente. quiera nosotros ya estamos empapados de estos temas. Entonces, fíjate, la intervención de un especialista, llamémosle amicus curia por un término ahí, pero es un especialista que viene y aporta información. Sí, un poco para disipar cualquier posible duda, el amicus curiae es un recurso que se admite potestativamente por parte del órgano jurisdiccional y que coadyuva al entendimiento del tema, que en este caso está, digamos, en torno a la litis, ¿no? Cuestiones de especialistas que no precisamente son para abogados, sino me refiero a otras áreas de especialidad que las hay, aunque de verdad no me lo crean. Y en este caso pues estamos hablando de una cuestión antropológica, una cuestión etnológica, una cuestión histórica, pues que, bueno, pues finalmente la formación de abogados, podemos mucho documentarnos sobre temas distintos, digamos, al derecho, que en realidad todos están emparentados con el derecho tiene que ver prácticamente con todo, si no es que con todo, pero esas áreas, digamos, especializadas de conocimiento, siempre son muy bien recibidos este tipo de ayudas, los amigos de la corte, que es como podríamos traducir la expresión latina, y que finalmente coadyuvan al entendimiento del problema y a la posible dilucidación de una solución jurídica de la cuestión planteada, ¿no? Sí. Creo que eso es importante. Y además aquí estamos viendo, con esta intervención del especialista, con la fundamentación que la propia sentencia tiene, no solo en derecho interno, sino en el derecho internacional de los derechos humanos, que también hay que resaltarlo. Yo sé que esto ya es cotidiano aquí en el Tribunal Electoral, pero las personas no lo conocen. Digamos, el investigador actual que está aquí en este tribunal, trabajando de secretario, trabajando de magistrado, trabajando en diversas áreas, ya está utilizando desde hace tiempo, pero mucha gente no lo sabe, estos instrumentos de derecho vivo, al especialista en antropología, por ejemplo, a disposiciones normativas de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al derecho vivo, no aquel derecho que mucha gente puede recordar en tiempos pasados como un ámbito inamovible o del sacerdocio, así. Este es el derecho vivo. Monolítico. Exactamente, Pedro. Entonces, creo que es muy interesante, nos lleva además de la mano con una intervención muy importante de estos especialistas, no solamente el del INA de Sonora, sino hay otro especialista también, está Benhagen, que está puesto aquí en la sentencia. Rodolfo, por cierto, a buen Rodolfo le mandamos un cordial saludo. Que es una autoridad en la materia. Entonces, es muy interesante y al final
lo importante para mí es esa consulta, ¿no? Que dicen, bueno, consulta a la comunidad. Yo enfatizo en esto porque es donde, para mi gusto, cae el punto central del tema, ¿no? Claro, y además yo cuando me refería además a esa legitimidad, no lo decía en el sentido procesal del término, que evidentemente tiene su importancia porque pues, hay que reconocer precisamente esa legitimidad procesal para poder intervenir en el asunto, sino además la legitimidad que da el propio pueblo mayo a quien de alguna manera es su vocero. En este caso, porque decíamos, bueno, el gobernador tradicional es la autoridad máxima reconocida hacia afuera, digamos, de la comunidad, ¿no? Lo cual le da ciertas potestades a manera, digamos, de transmisor de la voluntad, pero pues la voluntad es la del propio pueblo, de las propias etnias, de las propias comunidades, y en este caso la figura de la Asamblea General Comunitaria o su equivalente sería finalmente quien tiene esa máxima representatividad del propio pueblo y quien en todo caso transmitiría, como es el caso dentro de esa posibilidad que tiene la legislación del Estado de Sonora, el deseo de quién debe de ser titular y el suplente de este cargo de regidor étnico, también como manera de enlace con el propio Estado mexicano, ¿no? Es decir, una forma de tener representación en el ayuntamiento correspondiente respecto de las necesidades de la propia comunidad indígena. Y aquí se plantea una cuestión, ¿cuál es el tratamiento que se le da? Porque creo que el procedimiento está muy claro en la legislación incluso adjetiva electoral local respecto de cómo se tiene que hacer precisamente, primero desde la preparación de la propia propuesta por parte del gobernador tradicional, la información que debe de tener la autoridad administrativa electoral local, el cotejo que digamos se debería de hacer con esa información respecto de la calidad efectivamente de gobernador tradicional con la representatividad que eso significa y recoger la propuesta de quién va a ser precisamente ese regidor y correspondiente suplente ante el ayuntamiento como la figura de regidor étnico. Y la cuestión es cómo se dilucida al final de cuentas en esta sentencia quién es el que está legítimamente autorizado para hacer la propuesta de regidor étnico, Mauricio. Sí. Bueno, trazando un poco la ruta que llevó a esa conclusión, al menos en la propuesta y finalmente en la aprobación de lo que es ahora la sentencia. Si bien es cierto existen las figuras de gobernadores en ciertos pueblos, no es sinónimo de lo que nosotros entendemos como gobernador en las diferentes entidades de la República, que podemos decirlo en estos casos como la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. O sea, no estamos en un símil así. Depende de cada comunidad y cada organización es diferente. Entonces, el término gobernador no da por sí mismo una potestad mayor a alguna otra autoridad tradicional si no está así planteado en el propio sistema normativo interno de las comunidades y pueblos. Es justamente el caso de los mayos, en donde a partir de los aportes que da el escrito de Amicus Curiae y la información que se hizo para realizar el proyecto, se advierte que esta figura de gobernador tradicional en estas comunidades no tiene esa representatividad o esa representatividad específica para necesariamente ser la autoridad que realiza la propuesta. Digamos, es más formal el reconocimiento. Puede ¿no? ser que esta autoridad presente la propuesta siempre que venga respaldada por una decisión de la comunidad. Y eso es lo que pretende proteger la sentencia y la Constitución. La Constitución dice en su artículo 2, apartado A, fracción 7ª, que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas a elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. En este caso, la legislación de Sonora reconoce al regidor étnico como parte de este derecho que tienen las comunidades y pueblos. Entonces, no es un derecho propiamente que se pone constitucionalmente o legalmente como atribución de una persona hacer un nombramiento, sino es un derecho de la comunidad el hacer ese nombramiento. Puede hacerlo a partir de un gobernador tradicional, si es que esos son los sistemas normativos, que sea el gobernador el que proponga, como en algunos casos así es en otras comunidades. Puede ser lo que existe una duda. Y justo el caso lo que nos plantea son dudas, no nos plantea situaciones de certezas, sino dudas que esta autoridad, ante la situación que se genera de incertidumbre, lo que hace es acudir a el órgano o la instancia legitimada para hacer el nombramiento, que es la propia comunidad. Por eso se dice, no por
una intención de desvirtuar la figura de gobernador, no por una intención de decir cuál de estas dos personas es el gobernador legítimo, porque esa no era la litis, sino por respetar la voluntad o la decisión que toma la autoridad legitimada, es que se consulta a esta autoridad. Y la fuerza, digamos, representativa que realmente tiene, ya no en la cuestión meramente formal, como decíamos, por las particularidades de esta etnia mayo, en la que, según entiendo y un poco parafraseando el amicus curiae, no está claramente consolidada como representativa la figura del gobernador tradicional, lo cual ya nos pone precisamente en ese plano de dudas respecto de quién es la persona que debe de proponer al regidor étnico, ¿no? Me gustaría puntualizar nada más. Estamos hablando de una situación muy concreta que es la propuesta de un regidor étnico para efecto de integrar un ayuntamiento y no para ningún otro efecto, para evitar alguna confusión que pudiera darse de esta representatividad de una autoridad histórica, ¿no? Ahora, matizaré un poco. Esta figura de gobernador es un proceso también de sincretismo político, que es una adaptación a partir del proceso histórico de estas comunidades y de cómo incide el Estado en ellas. O sea, no es figura una más de origen colonial. No es una figura, ahora es una figura propia, pero es una figura que fue desarrollándose históricamente y que cada pueblo adoptó a sus propias dinámicas y procesos internos. Decía, por ejemplo, Richard Kapuczynski, el periodista, afamado periodista polaco, en un libro que se tituló más o menos Encuentro con el otro o algo así, que este encuentro con la otredad ha supuesto 3 situaciones: la guerra, el aislamiento o el diálogo. En términos generales y particularmente el proceso de conquista y particularmente la relación que ha tenido el Estado, cualquiera de que esto sea con los pueblos y particularmente esta zona, ha sido justo eso. Hubo una guerra, ha habido diferentes guerras. Después un aislamiento. Después ha habido un aislamiento y ahora estamos tratando de construir y aportar a un diálogo intercultural en situación de igualdad, en donde se trata en primer momento de respetar las decisiones que tomen estas asambleas cuando estamos hablando de sus órganos que van a representarlos, como tú ya bien dijiste, ante los ayuntamientos, como parte de un reconocimiento a su diversidad y como garantía de un derecho constitucional. Yo me atrevería a decir que precisamente la última función que debe tener la del regidor étnico es precisamente la de servir de vínculo, de diálogo ante las autoridades tradicionales del Estado mexicano, ¿no? Y creo que Mauricio ha dado precisamente en el clavo respecto de las 3 posibilidades que existen en un encuentro en el que hay choque de culturas, que lo ha habido a lo largo de toda nuestra historia. Y tenemos aquí, por ejemplo, precisamente frente a nosotros una figura de origen colonial, es decir, que viene impuesta por un grupo humano que conquista a otro, y que de alguna manera pues, es un intento tibio y poco funcional de establecer precisamente ese diálogo. Creo que el diálogo lo ha empezado precisamente el derecho a través de este tipo de reformas, un poco forzando al Estado a entablar vínculos de diálogo con estos pueblos, reconociéndolos primero como parte de nuestra nación mexicana pluricultural y estableciendo ese intercambio de formas de entender el mundo, de cosmovisiones, que entre otras cuestiones han dado, por ejemplo, origen a las, creo yo, muy bien consolidadas teorías acerca del relativismo jurídico y que tienen que ver con el colocar en plano de igualdad tanto las formas de normación interna como las que ya tiene, digamos, el Estado como miembro más poderoso de esa relación que existe entre el mexicano, como llaman ellos, a aquel ajeno a su cultura, y precisamente los habitantes autóctonos. Y creo que aquí es donde está realmente la verdadera función del regidor étnico, ¿no? Servir de puente de diálogo frente al Estado. Coincido contigo, Pedro, y además esta figura de regidor étnico, además de estar establecida en nuestra Carta Fundamental, en nuestra Constitución, en la posibilidad de usos y costumbres me refiero, no solamente es el puente, digámoslo así, para hablarlo de alguna manera coloquial, entre 2 culturas, Así es. entre 2 esquemas que al final convergen o tendrían que hacerlo para consolidar una verdadera democracia. Yo quiero rescatar también, dado que el punto central de Sentencias a Debate es el análisis de la sentencia, si me lo permites, Pedro, una cosa muy interesante para los muchachos que estén escuchando este programa, los alumnos particularmente, que llama la atención y que los que ya manejamos esto, a lo mejor lo vemos muy cotidiano, pero te repito, para quien no lo maneja,
hay algo muy interesante. Tú te das cuenta en la sentencia y dice, y tiene por fundados los agravios. Y entonces muchas personas, muchos jóvenes estudiantes dirían, entonces el tribunal al tener por fundados los agravios va a decir que el señor fulano de tal es el regidor étnico, lo cual no dice la sentencia. Por cierto, correctamente desde mi punto de vista, porque la sentencia va más allá. Y la sentencia es tan fina que valga la redundancia, define el punto central de la litis. ¿Qué quiero decir? Y rehúye la conflictividad, porque eso es un punto creo que muy importante que se ha tratado mucho en las sentencias que tienen que ver con la resolución de conflictos internos, porque sabemos que son cuestiones muy sensibles, ¿no? Estamos muy lejos, tan lejos que no podemos apreciar la conflictividad que podría en algún momento desatarse por una sentencia nuestra, ¿no? Lo mismo, ahí, eso que dices, Pedro, es cierto, porque lo dice uno de los especialistas y la propia sentencia lo contiene. A veces hay que ser muy sensible en estos temas para no generar otros conflictos. Pero yo enfatizo, para el estudiante de Derecho, no necesariamente, y aquí está el caso, al declarar fundados los agravios de la parte actora, tendría que darse la razón en términos de lo que pidió específicamente. Claro. Aquí hay un matiz en ese sentido, desde mi punto de vista, muy sano, muy inteligente, muy sensible, como bien lo señalas, y no se declara como regidor étnico al actor. Además, se hace de manera muy inteligente para evitar cuestiones y además conforme a derecho, ¿no? Entonces, lo pongo así porque podría parecer para un estudiante, no, pues se declaró fundado, voy a ver al final de la sentencia que fulanito de tal es el regidor étnico. No es así. Yo siempre he dicho que cuando uno empieza a leer una sentencia es como cuando le cuentan a uno un chiste, una adivinanza, ¿no? No sabe uno en qué va a acabar el asunto. En la nueva estructura, digamos, que se intenta hacer por parte de la ponencia del magistrado Nava, ya se enuncian de manera previa el sentido del proyecto, un poco también para ahorrar tiempo a quien tiene la necesidad de entrar directamente a los resolutivos y entender de manera muy rápida, muy pragmática, la cuestión del contenido de la propia sentencia, ¿no? Pero creo que en este caso se pueden ir adivinando progresivamente muchas cosas, a veces insospechadas dentro de la propia sentencia. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues ya nuestro tercer segmento de sentencias a debate y pues vamos a entrar, digamos, en la cuestión esencial del asunto, ¿no? Tenemos a un municipio en el que existe por la legislación local y también por amparo de la Constitución en términos generales la posibilidad de tener representación ante el ayuntamiento a través de la figura de los regidores étnicos, y en este caso se encuentran dos propuestas de dos gobernadores tradicionales, y la cuestión de la litis se plantea básicamente en dirimir cuál de esas propuestas es la que está legitimada en todo caso para ser considerada por la propia autoridad administrativa electoral local. Estamos hablando del estado de Sonora, de Pueblo Mayo, al final de cuentas, o Yoreme. ¿Y cuál es el tratamiento dado finalmente a esta cuestión? Se reconoce efectivamente que los agravios son fundados, pero como bien apuntó Alejandro, no se hace un especial pronunciamiento de quién tiene la titularidad de gobernador tradicional, sino que se remite precisamente a la voluntad de la propia comunidad. Y se instruye sobre todo a hacer una especie de consulta para poder entender quién tiene, digamos, el respaldo de esa legitimidad por parte de la comunidad para hacer la propuesta correspondiente. Si no me equivoco, eso es básicamente lo que se propone, ¿no, Mauricio? En términos generales, la discusión se plantea sobre quién es el legitimado. Y una respuesta ordinaria sería, o es la persona que se ostenta y que el enjuiciante que viene pretendiendo que él es el legitimado, o la otra persona que había finalmente, cuya propuesta había quedado a partir del proceso de insaculación.
No obstante, que ese pudiera ser un planteamiento, digamos, simple, lo que se advierte es que no siendo un derecho o no siendo una atribución propiamente del gobernador tradicional, que si así lo fuera, entonces estaríamos en una circunstancia de verificar cuál era de los dos el gobernador tradicional. Sí, tendríamos esa claridad que precisamente tendríamos no que haber tenemos, ¿no? indagado o investigado o consultado sobre quién era la persona del gobernador tradicional que llevaba la legitimidad y a partir de lo cual podríamos decir que ejerció una facultad o una atribución que tenía la persona de la autoridad tradicional. En Que este no es caso, él que lo nombra, porque eso es importantísimo señalarlo, ¿no? Él no sale de su propia voluntad el hecho de proponer al regidor étnico, sino que debe ser... Podría salir o no, dependiendo la circunstancia. Podría ser que el gobernador propusiera y hubiera un consenso comunitario. Pero en el caso justo lo que se dio es que ante esta duda de quién era el gobernador, teníamos que ir al titular del derecho. Así y el titular es de la este derecho, comunidad. en este caso, es la comunidad representada en sus autoridades tradicionales, que pueden ser varias, que puede ser una, dependiendo cuál sea la comunidad. En este caso, hay una asamblea, pero por eso es importante que, y así se ordena en la sentencia, que el Instituto Electoral Local, a partir de la asesoría, el apoyo de instancias especializadas, como podría ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia o alguna otra, y con el apoyo, por supuesto, de otras autoridades especializadas en estos temas, vaya y consulte a la comunidad a partir de estas autoridades, y sean estas autoridades las que definan la ruta final, ya sea designando esas autoridades a los regidores, ya sea identificando al gobernador, que a su vez hará las propuestas. La sentencia resuelve la parte de la controversia que implica que, no habiendo claridad en las propuestas, se debe consultar al titular del derecho, que es la comunidad. No identifica qué regidor étnico es el que debe ocupar el cargo, porque no se planteó. Si bien eso era la circunstancia originaria, digamos, que activó la situación jurídica que se analiza, no era o no fue al final la litis específica, dada la particularidad de la comunidad mayo. Y simplemente apuntar, decir, en este caso estamos analizando una legislación de Sonora en donde se establece esta representatividad indígena, que es a partir del regidor étnico. No se hace una valoración de esta figura, como si esto es lo idóneo, no es lo idóneo, si pudiera haber más representantes del ayuntamiento, si pudiera haber menos. O sea, simplemente nos quedamos en que esta es la situación que establece una legislación, ¿no? De manera indirecta, creo yo que precisamente al remitirnos a la fuente de la titularidad del derecho, estamos solventando, insisto, de manera indirecta la cuestión, porque entiendo yo que si se consulta al final de cuentas a la propia comunidad, ellos dirán quién va a ser, desde su punto de vista, la persona idónea para representarlos a través de la figura del regidor étnico. Pero de alguna manera también, y de forma indirecta, insisto, legitimarían la voz de quien haya hecho la propuesta originalmente, entiendo yo. O puede que no, puede que también propongan a una persona que ya era distinta respecto de las dos propuestas presentadas, ¿no? Pero creo que es volver a los orígenes, como la expresión está que tienen los estadounidenses, ¿no? Back to the basics, volver otra vez a lo elemental, a lo esencial, que en este caso es precisamente la voluntad de la propia comunidad. Y fíjate, Pedro, que Mauricio, también que esta sentencia es muy interesante porque desde mi punto de vista y como una síntesis, el que gane en esta sentencia es el derecho, la constitucionalidad de una norma, la autodeterminación, digamos, porque a veces la litis se plantea actor demandado, ¿quién va a ganar? Aquí gana la constitucionalidad de la norma, la autodeterminación. Es una sentencia que también rescata un valor, valga la redundancia, o un punto axiológico, valorativo, muy importante. No nada más es ganó Pedro, ganó Juan, ganó la autodeterminación, la identidad, el ámbito pluricultural. Por eso el envío a la consulta, por eso lo atinado del envío a la consulta, más allá de que son temas sensibles, que lo son. Me parece de resaltar, Pedro, este punto central. Aquí gana lo que debe ganar, que es la autodeterminación, la autonomía de las comunidades indígenas. Sí, claro, además la consulta es una cuestión planteada desde las bases de la Constitución Federal
y que tiene que ver precisamente con el respeto a la voluntad de estas comunidades, ¿no? Creo que ese es el meollo de esta cuestión. Y esencialmente tiene que ver también con la manera idónea de evitar precisamente esta conflictividad, porque entiendo que al final de cuentas hay una ruptura también de diálogo entre los posibles gobernadores étnicos por las posturas diferenciadas que tienen, pero qué mejor que ir a la propia comunidad para saber pues el respaldo que tienen de legitimidad cada uno de ellos, es decir, los verdaderos apoyos, las verdaderas simpatías o como queramos denominarlo, y que tienen que ver precisamente con la potestad que tiene para ser transmisor de la voluntad de estas comunidades, ¿no? Aquí se elude muy bien la cuestión del conflicto, pero se va a lo esencial que nos puede dar también respuesta a aquello que teóricamente hemos eludido, ¿no? Que es la cuestión de quién es el gobernador tradicional, quién es el legitimado para hacer la respectiva propuesta. Como ya estamos finalmente en el último segmento de nuestro programa, me gustaría retomar primero dos cosas. La primera es la cuestión didáctica de la sentencia, que tiene, creo que mucha información en ese traslado precisamente de conocimiento especializado, ¿no? De ámbito técnico especializado, y que en este caso se decanta más por la cuestión de la información de carácter antropológico, más que la netamente jurídico, porque bueno, pues tenemos ahí sobre todo cuestiones como la propia Constitución Federal, los tratados internacionales, sobre todo creo yo el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene muchísimas cuestiones de fondo que tienen que ver con esto, y la legislación local, no menos importante, porque por un lado reconoce la Constitución del Estado de Sonora el derecho de autodeterminación, y luego la ley adjetiva electoral local hace un planteamiento puntual de cuál es el procedimiento a través de su artículo 173 que se debe seguir para que ese nombramiento sea reconocido. Y aquí viene una cuestión, las faltas de la propia autoridad, ¿no? Al final de cuentas inician un proceso de acuerdo a ese artículo 173 de la ley electoral local que no se cumple. Hay varias etapas, se cumplen las primeras 2 etapas, si no me equivoco, y posteriormente hay una serie de irregularidades. Y una de ellas, sobre todo, es, creo yo, la más importante, es que los gobernadores étnicos, o por lo menos el actor en este caso, tal cual se dice en la sentencia, no es invitado a comparecer, a estar presente, a vigilar ese proceso de insaculación que se propone cuando, bueno, pues tenemos aquí 2 o más propuestas supuestamente, ya sabemos que una de ellas por lo menos no está lo suficientemente legitimada, pero ni siquiera se le llama, digamos, a ese proceso que debe ser transparente porque afecta a sus derechos necesariamente. Entonces, a partir de ese momento, la autoridad administrativa electoral rompe con el procedimiento del artículo 173 de la propia ley local para el nombramiento de los regidores étnicos y ahí comienza el hecatombe, ¿no? Aparte, por supuesto, del cuestionamiento de la legitimidad. Y lo que se dice en la sentencia creo que es muy interesante porque se le instruye al final a seguir el procedimiento, pero se añaden las cuestiones de la consulta, que es precisamente el fondo legitimador de la voluntad de la propia comunidad, ¿no, Mauricio? Sí, digamos que en esta parte concreta hay 2 vicios, si se podría identificar. Uno, que en efecto hay un planteamiento que genera incertidumbre y que la autoridad no toma ninguna medida para efecto de precisar cuál es la voluntad de la comunidad, habiendo tiempo suficiente para hacerlo. Y, por el contrario, considera que existen 2 propuestas legítimas. Ahí ya es presuponer que las 2 autoridades eran legítimas, cuando las 2 autoridades representaban a una comunidad, y eso es parte de la controversia, eso no sería, y por eso digamos, se remite, digamos, a la propia consulta. En el supuesto en que en un primer momento la autoridad no identifica claramente la voluntad de la comunidad, no hace ningún acto positivo para consultar directamente a la comunidad frente a 2 autoridades que se ostentan como representantes de la misma comunidad, no de otra. Entonces, en ese sentido es un primer vicio. Ahora, en el supuesto en que se hace la insaculación, en que fuera procedente la insaculación, de así haberlo considerado, o sea, de así haber sido legitimadas las 2 autoridades y estando reconocidas, tendría que haberlos llamado para efecto de estar presentes en el procedimiento de insaculación. Pero aún en el supuesto en que se les hubiera llamado en este caso, que sería una cuestión que exige la norma, estaría el primer paso, que había una duda fundada, razonable, de que existía incertidumbre sobre la legitimidad de la propuesta presentada. Entonces, ante esas 2 circunstancias es que también se plantea la solución.
Alejandro, tú hacías un comentario que me parece muy interesante ya para cerrar nuestro programa, y era la cuestión del resumen que se hace, que además hay una cuestión también muy importante que creo que vale la pena mencionar, y es el hecho de que se ordena hacer la traducción de los puntos resolutivos y de esta síntesis, de este resumen esencial que se hace del sentido de la sentencia a las propias lenguas, en este caso a la lengua del pueblo yoreme, y se invita a hacer difusión masiva del contenido de esta sentencia precisamente para que estas comunidades lo conozcan. Creo que esa es una cuestión fundamental también que tiene que ver con el respeto y el entendimiento del derecho que tienen que tener los titulares precisamente de ese derecho con minúsculas, ¿no? Fíjate que eso que está señalando Pedro es fundamental, trascendente al máximo, porque esta traducción y esta comunicación es esencial en la comunidad a donde va dirigida esta sentencia. Yo también terminaría comentando algo que me encantó de esta sentencia y que tiene que ver con la consulta. La consulta para mí lo que hace es, valga la expresión coloquial, es juntar, valga la expresión, legalidad y justicia. Así es. Fíjate qué interesante, porque no necesariamente a veces la legalidad va concomitante a la justicia. Aquí sí. De hecho, por lo general va por libre. Aquí sí, aquí es legalidad y justicia. Qué hermoso que un tribunal nos lleve a la legalidad junto con la justicia. Me parece muy interesante. Bueno, pues no nos resta más que invitarlos, por supuesto, que acudan a nuestra página en internet, la página de este tribunal, para ver todas estas sentencias que son públicas y creo que son muy interesantes. Evidentemente, en el lapso de tiempo del cual disponemos para poder platicarles un poco el contenido de esta sentencia y debatir las ideas en torno a ella en este programa, pues es muy, muy breve, no podemos recoger absolutamente todo el contenido. Como bien lo dijo Alejandro, creo que para los estudiantes de Derecho, incluso para los estudiantes de Sociología o de Antropología, podría llegar a ser interesante el análisis de estas cuestiones, porque es aterrizar una realidad social de nuestro país en el plano del derecho y resolver cuestiones que son problemas fundamentales de ese encuentro de culturas en el que estamos tratando de empezar a acercarnos a los pueblos originarios, a ser respetuosos de sus diferencias, de su cosmovisión y sobre todo de sus derechos. Les recuerdo, es el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, un número 1714 de esta anualidad, disponible a través de nuestra página web en el sistema de consulta de sentencias. Y bueno, pues los invitamos, por supuesto, a que nos acompañen en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.